La película comienza en Nigeria. Los Vengadores se enteran de que un posible ataque de Crossbones está en curso y se encuentran en la periferia, esperando para intervenir. Mientras su equipo espía, el Capitán América detecta un camión de basura sospechoso y le pide a Falcon que envíe uno de sus drones para investigar. Cuando pasa por debajo del vehículo, Sam activa los rayos X y descubre que el conductor está armado, además de que el camión supera el peso máximo permitido, lo que indica que el vehículo va a ser utilizado como ariete. Mientras se acerca a una base militar, el conductor se lanza fuera del camión y derriba la barricada, dejando paso a un grupo de criminales para entrar por la fuerza. Tras dormir a todo el mundo con gas somnífero, los ladrones entran en el edificio y se dirigen al laboratorio en la cima, donde roban un frasco de arma química. Justo en ese momento, los Vengadores llegan y comienzan a combatir a los soldados en el exterior, noqueándolos a todos. Con el camino libre, Cap se dirige al laboratorio y le pide a Wanda que retire el gas con sus poderes, pero llega demasiado tarde y Crossbones ya está afuera. Black Widow sube a una moto y se lanza en persecución de los criminales, pero termina siendo atrapada por el villano, quien la arroja a un vehículo blindado con una granada, obligando a Natasha a usar a uno de los criminales como escudo humano. Con todos los héroes en el suelo, a Crossbones entrega el frasco a uno de sus soldados y dice que deben separarse si quieren escapar. En una feria cercana, todos se quitan el equipo y comienzan a correr entre la multitud, obligando a los héroes a buscarlos. Mientras observa cerca de la armadura, el capitán es alcanzado por una bomba adhesiva que se pega al escudo, obligándolo a lanzar el trozo de vibranium al aire. Tras la explosión, Crossbones aparece y comienza a atacar a Steve en medio de la multitud. Natasha se lanza en persecución de uno de los criminales y logra vencerlo, luchando contra dos de ellos a la vez. Incluso sola, la Viuda Negra es mucho más hábil y logra vencer a ambos, obligando a uno de los hombres a usar el arma biológica para amenazarla. Mientras el criminal le ordena que suelte el arma, el dron de Falcon llega y noquea al matón con el suero, obligando a Natasha a agarrar el frasco antes de que toque el suelo. En medio de la feria, Steve continúa luchando contra Crossbones y logra vencerlo. Con el villano en el suelo, el Capitán América pregunta quién es el comprador, y el villano responde que fue Bucky Barnes, el soldado del invierno. Apenas da la información, Crossbones intenta hacerse explotar con Steve, pero Wanda logra contenerlo y proyectar al villano hacia arriba, haciéndolo estrellarse en un edificio completamente destruido. En otro lugar, Tony Stark da una conferencia sobre inventos a un grupo de estudiantes universitarios y anuncia que financiará su proyecto. Tras la presentación, Tony abandona el edificio cuando se encuentra con una mujer frente al ascensor. Apenas ve al multimillonario, ella le tiende una foto de su hijo y le dice que Tony lo eliminó en Sokovia al combatir a Ultron. La mujer dice entonces que Iron Man no debe ser considerado un héroe y afirma que todo es culpa suya. En la sede de los Vengadores, a Stark aparece acompañado del general Ross, ahora secretario de Estado. Con los superhéroes reunidos, el exgeneral dice que en los últimos años han actuado sin supervisión y que los gobiernos ya no pueden tolerar eso. Luego les dice que 117 países se han reunido para aprobar el Tratado de Sokovia, que nacionaliza a los Vengadores para que solo puedan actuar si la ONU lo considera necesario. Steve protesta y Ross pregunta dónde están Thor y Hulk, otros afirmando que sería equivalente a perder 2 bombas atómicas. Finalmente, Ross dice que la ONU se reunirá en Viena para validar el tratado, afirmando que si no aceptan la nacionalización, serán prohibidos de continuar actuando. Tras la marcha del secretario, los Vengadores continúan debatiendo qué hacer, y Steve dirige al grupo que está en contra de ese control de la ONU. Mientras todos debaten entre ellos, Tony muestra la foto que le dio la mujer y dice que el hombre tenía un título en ingeniería informática. Debido a su dedicación, fue contratado por Intel, pero antes de empezar a trabajar, quería vivir una experiencia diferente, así que pasó el verano en Sokovia, donde ayudaba a construir casas para familias necesitadas. Tony dice entonces que tenía un futuro prometedor, pero nunca lo sabremos porque hicieron caer un edificio sobre él en la lucha contra Ultron. Finalmente, Stark dice que deben asumir sus responsabilidades y que si no lo hacen, son como los villanos. Mientras los Vengadores debaten entre ellos, Steve recibe un SMS diciendo que Peggy ha muerto y decide dejar todo para asistir al funeral. Tras la ceremonia, Natasha llega para hablar con Steve y le dice que algunos Vengadores ya han firmado el tratado, incluida ella. Luego le dice que va a Viena para firmar el tratado y se despide de su amigo. En camino a Austria, Natasha conoce al príncipe T'Challa de Wakanda. Tras una breve conversación, la reunión comienza y el rey T'Chaka inicia su discurso de agradecimiento. Mientras su padre promete la cooperación de Wakanda, T'Challa mira por la ventana y nota un movimiento sospechoso afuera, gritando a todos que se tiren al suelo. Sin embargo, no es lo suficientemente rápido para salvar a su padre, quien termina alcanzado por la explosión. En Estados Unidos, Steve ve las noticias sobre el evento y descubre que Bucky ha sido responsabilizado. En Viena, Black Widow se acerca al príncipe T'Challa, quien porta el anillo de Wakanda, prometiendo eliminar al soldado del invierno a manos desnudas. Siguiendo las pistas, el Capitán América logra encontrar el apartamento de Bucky y decide ir allí para hablar con él. Apenas ve a su viejo amigo, el soldado del invierno le dice que no estuvo en Viena y que ya no hace ese tipo de cosas. De repente, varias granadas son lanzadas a través de la ventana y la Interpol irrumpe en el apartamento, obligando al Capitán América a proteger a su viejo amigo. Aunque son soldados entrenados, los militares no tienen ningún
ninguna oportunidad contra Bucky, quien noquea a todos en las escaleras. Con el camino libre, Barnes salta a la cima de un edificio, donde comienza a ser atacado por Black Panther. Como no tiene interés en pelear, Bucky simplemente ahuyenta al héroe de Wakanda y continúa intentando escapar por las calles de la ciudad, perseguido al mismo tiempo por Black Panther, Capitán América e Interpol. En medio de la huida, Steve Rogers roba uno de los autos de policía y acelera hacia Bucky, pero Black Panther se da cuenta de lo que hizo y decide hacer autostop. En ese momento, Bucky decide robar una moto y continuar su huida motorizada, pero T'Challa salta sobre él y casi lo derriba con su brazo de vibranium. Barnes logra detener la caída y proyecta a Black Panther hacia atrás, haciendo explotar el techo del túnel con una granada para bloquear el paso. A pesar de eso, el rey T'Challa lo persigue y casi lo mata, para ser detenido por el Capitán América en el último segundo. Justo en ese momento, la policía llega y War Machine se presenta para arrestarlos a todos. En el cuartel general de defensa austriaco, un psiquiatra llega para interrogar a Barnes y comienza a hacer preguntas sobre lo que pasó. A lo lejos, un repartidor deja un paquete a uno de los empleados de la compañía energética. Apenas recibe la notificación de que el paquete fue entregado, el psiquiatra activa un mecanismo que provoca una explosión en la central eléctrica, cortando la electricidad en toda la ciudad. Cuando se corta la corriente, los policías comienzan a correr hacia Bucky y el capitán los sigue hasta su llegada. Dizzy, el psiquiatra, dice que quiere hablar de su verdadera casa y les muestra que tiene el libro rojo del Soldado del Invierno, leyendo las palabras que pusieron a Bucky bajo su control. Cuando llega al lugar, Steve se acerca al supuesto psiquiatra y termina siendo sorprendido por Bucky, quien lo arroja al hueco del ascensor. Mientras el capitán intenta subir, Tony intenta enfrentar a Barnes, pero no lleva su armadura y pronto es noqueado, dejando a T'Challa la tarea de combatir al villano. Incluso sin su armadura, Black Panther es extremadamente hábil y logra hacer caer a Barnes desde una altura de casi 3 pisos, pero cuando baja, se da cuenta de que el villano ha desaparecido. En la azotea del edificio, Bucky intenta despegar cuando Steve como Ataz llega y logra agarrar el helicóptero con su brazo, obligando a Bucky a lanzarle el aparato. Tras el impacto, el Soldado del Invierno agarra al capitán por el cuello y cae con él a un canal cercano, obligando a Steve a salvar a su amigo, quien se desploma. Mientras tanto, el psiquiatra infiltrado ve las noticias sobre la fuga de Barnes y decide volar a Moscú. A lo lejos, Bucky finalmente recupera la conciencia y Steve comienza a hacer preguntas sobre lo que quería el psiquiatra. Bucky le dice entonces que el villano se llama Barón Zemo y que quiere saber más sobre una misión en 1991, donde el Soldado del Invierno estrelló un auto contra un árbol y robó una carga de supersuero. Pensando que quiere controlar a otros superhumanos, Steve sugiere llamar a Tony y Sam dice que no es una buena idea, sugiriendo que ahora deberían actuar por su cuenta. Ignorando todos estos descubrimientos, Stark discute con Ross, que ahora ve al Capitán América como un villano, diciendo que no dudará en dispararle. Tony dice entonces que se encargará solo y pide un día para resolver el problema. Queriendo obtener refuerzos, Tony va a ver a Peter Parker y le muestra imágenes de Spider-Man, diciendo que tiene talento. Aunque al principio intenta negarlo, después de un tiempo, Peter admite que es un superhéroe, y Tony dice que quiere reclutarlo en el equipo, ayudándolo a mejorar su traje y su lanzatelarañas. En la base de los Vengadores, ocurre una explosión cercana y Vision decide salir a investigar. Tras su partida, Hawkeye aparece y llama a Wanda para que vaya con él, diciéndole que es hora de actuar. Justo en ese momento, Vision reaparece y aprovecha su intangibilidad para atravesar las flechas de Clint y robarle su arco. Incluso sin su arma principal, Hawkeye continúa intentando pelear, pero es completamente superado por Vision. Al ver la escena, Wanda decide reaccionar y usa sus poderes para inmovilizar al portador de la gema del alma, haciéndolo hundirse varios pisos bajo tierra. Con Vision fuera de combate, The Clint dice que deberían seguir adelante y lleva a la Bruja Escarlata y a Ant-Man al encuentro del Capitán América. Ahora que el grupo está reunido, comienza a sonar una alerta y Bucky dice que el aeropuerto está siendo evacuado, indicando que Tony ya está cerca. Queriendo hablar, Steve va a ver a Iron Man e intenta decirle que el psiquiatra está detrás de todo, pero Stark no le cree y le pide a Spider-Man que tome el escudo del capitán. Cansado de discutir, Tony dice que quiere mantener unidos a los Vengadores y le pide a Steve que se rinda, pero él se niega y da la señal a Ant-Man, quien de repente crece, patea a Peter y devuelve el escudo al capitán. Al mirar a su alrededor, Tony ve a Wanda y Clint corriendo hacia el hangar y decide perseguirlos. En ese momento, Rhodey ve a Bucky y Falcon ir en la otra dirección y Black Panther decide perseguirlos, pero es detenido por el Capitán América. Solo, Spider-Man logra alcanzar al dúo y derribar a Sam con todas sus fuerzas, repeliendo un puñetazo de Bucky justo después. Mientras Peter se ocupa de Falcon, War Machine y Black Panther atacan a Cap, quien se defiende de ellos con su escudo. Cerca del hangar, Tony alcanza a Clint, quien dispara una flecha magnética, provocando que Iron Man sea aplastado por los autos del estacionamiento. En la terminal, Spider-Man logra derribar a Falcon y atraparlos a ambos con su telaraña. Pero Sam logra que uno de sus drones se lleve a Peter. Tras ser derribado por Black Widow, Ant-Man va con el Capitán América y le entrega un camión en miniatura que explota cerca de sus enemigos. Aprovechando la distracción, Steve se reúne con su grupo y corre hacia el hangar, pero Vision y los demás aparecen para detenerlos. Frente
Frente a frente, los dos grupos de superhéroes avanzan uno contra el otro y comienzan a intercambiar golpes, pero Wanda es mucho más poderosa que la mayoría de ellos y logra noquear a Natasha y T'Challa sin demasiada dificultad. Luchando solo, Spider-Man logra derribar al Capitán América atacando sus piernas, pero Steve es mucho más experimentado en combate y logra tomar la ventaja rápidamente. Rogers deja caer un contenedor lleno sobre Peter, obligándolo a sujetarse a él. Mientras huye cerca, Clint dispara una flecha que proyecta a Scott Lang dentro de la armadura de Tony. Dentro, Ant-Man comienza a desactivar el sistema de armas y Stark activa la extinción de incendios, barriendo a Scott fuera de su armadura. En ese momento, Falcon dice que distraerán a los Vengadores y le pide a Bucky y Cap que vayan al jet para enfrentar al verdadero enemigo. Para servir de distracción, Ant-Man usa las partículas PIM para volverse gigante y comienza a atacar a todos al mismo tiempo, distrayendo a todo el mundo mientras el dúo se apresura hacia el hangar. Desde arriba, Vision ve al dúo intentar escapar y atraviesa el cuerpo de Ant-Man para derribar la entrada del hangar, pero Wanda retiene los escombros con sus poderes. Apenas se da cuenta, Rhodey dispara una onda supersónica que deja fuera de combate a Wanda, aplastando casi a Bucky y al capitán frente al jet. Black Widow confirma que Steve quiere continuar y comienza a atacar al rey T'Challa, permitiendo que su amigo escape. En el centro del aeropuerto, Spider-Man usa su telaraña para atar las piernas de Scott y este comienza a perder el equilibrio. Para terminar la pelea, Tony y Rhodey vuelan y noquean a Ant-Man de un puñetazo, haciendo que Scott caiga sobre Peter Parker. Tras la pelea, Stark va a ver a Spider-Man y le pide que vuelva a casa. Luego vuela tras el jet para detenerlos. Falcon vuela tras Rhodey, quien pide ayuda a Vision, pero el robot falla su objetivo y golpea el núcleo de War Machine, haciéndolo caer. Con el coronel cayendo, Tony y Falcon abandonan la persecución del jet y vuelan hacia abajo, intentando ayudarlo, pero no son lo suficientemente rápidos, y Rhodey toca el suelo, desmayándose. En el hospital, Tony habla con Vision sobre lo que pasó cuando recibe una descarga prioritaria de la policía de Berlín. Mientras Stark sobrevuela el océano en su helicóptero, Friday explica que la ONU pidió un psiquiatra desde la captura de Bucky, pero fue el barón Zemo de las fuerzas socovianas quien hizo la consulta. Curioso, Stark pregunta qué pasó con el verdadero psiquiatra, y Friday responde que fue encontrado sin vida en su apartamento, con una prótesis facial con la cara de Bucky encima. Ignorando que ya ha sido descubierto, Zemo se dirige al búnker siberiano, donde encuentra a 5 soldados del invierno más congelados. En medio del océano, Stark se detiene en el Raft, una prisión oculta en medio del océano controlada por Ross. Allí, Tony le cuenta lo que descubrió, y el secretario lo ignora por completo, diciendo que ya no confía en él. Sin poder contar con el gobierno, Stark va a las celdas y desactiva el sistema de audio, aprovechando la ocasión para decirle a Sam que descubrió toda la verdad. Queriendo ayudar, Tony le pide que le dé la ubicación de Steve y regresa a su helicóptero, que vuela hacia el continente. A mitad de camino, Tony se pone su armadura y se eyecta del aparato para volar hacia Siberia, sin darse cuenta de que Black Panther está justo detrás de él. Al mismo tiempo, Steve y Bucky llegan al búnker y comienzan a buscar al varón. Mientras caminan por el lugar, escuchan que alguien se acerca y su guardia sube. Aún más después de darse cuenta de que se trata de Iron Man. Ahora que conoce la verdad, Tony dice que pueden bajar la guardia y les dice que está allí para ayudarlos, uniéndose a ellos en la búsqueda del varón. En el centro del búnker, los tres llegan a la cámara de los otros soldados del invierno y los encuentran a todos ya sin vida. Mientras se acercan, Zemo dice que está contento de que hayan venido y les dice que los ha estado estudiando durante un año. Frente al villano, Steve pregunta si busca vengarse de Sokovia y el varón responde que no. Rogers pregunta entonces si perdió a alguien y Zemo responde que a todos. Sabía que había sido eliminado, diciendo que pronto sentirían lo mismo. El varón enciende entonces un monitor en el centro de la habitación y dice que un imperio solo es vencido cuando se derrumba desde dentro. En ese momento, las imágenes de la cámara de seguridad comienzan a mostrar la misión del soldado del invierno en 1991. En las imágenes, Tony ve a Bucky estrellar el auto de sus padres contra un árbol y luego quitarles la vida, todo para robar el maletín que contenía el supersuero. Al descubrir que fue el soldado quien mató a sus padres, Tony pregunta si Steve ya lo sabía, y él responde que sí. Sintiéndose traicionado, Stark noquea al Capitán América y comienza a atacar a Bucky mientras el varón se va. Gracias a su armadura, Tony logra derribar al soldado del invierno y casi le arranca el brazo. Pero Steve lanza su escudo para detenerlo. Durante la pelea, destruyen una parte del búnker que comienza a derrumbarse. Aprovechando la confusión, Steve le pide a Bucky que huya y se queda atrás para enfrentar a Tony, logrando dañar una de sus botas. A pesar de eso, Iron Man continúa persiguiendo a Bucky y casi logra acabar con él, pero Steve aparece y repele el proyectil con su escudo. Mientras el Capitán América intenta distraer a Tony, Barnes continúa subiendo hasta la salida del fuerte, pero Stark está decidido a detenerlo y dispara un cohete que rompe el sistema de la trampilla, cerrando el paso. Ahora que Bucky no tiene forma de escapar, Stark lo agarra por el cuello y comienza a hacerlo caer. Pero Steve salta sobre ellos y los hace caer a ambos al suelo. El Capitán América intenta calmar las cosas y dice que eso no cambiará lo que pasó, pero Tony dice que no le importa y solo quiere vengarse. Solo contra dos, Iron Man se encuentra en desventaja y es acorralado por Bucky, quien intenta quitarle el reactor de arco, pero Tony dispara una explosión de energía tan fuerte que destruye el brazo de vibranium de Barnes.
con su amigo indefenso, Steve se lanza en persecución de Tony, mientras Zemo permanece en el tejado, escuchando el último mensaje de su esposa. Mientras escucha el audio en bucle, T'Challa aparece y pregunta por qué quiere que todos peleen. Zemo responde entonces que su padre vivía en una zona aislada de Sokovia y que su esposa e hijos se refugiaron en su casa, creyendo que estaban a salvo cuando comenzó la lucha contra Ultron. El hombre estaba extremadamente feliz de ver a Iron Man pelear ante sus ojos, pero tras el colapso de la ciudad, le tomó 2 días al varón encontrar los cuerpos. Sabiendo que no podía vencerlos, Zemo planeó todo para hacer que se autodestruyeran, que es exactamente lo que está pasando ahora. T'Challa dice entonces que ya está harto de dejar que la venganza consuma a las personas y evita que el varón se suicide. En el búnker, Iron Man analiza el patrón de combate del Capitán América y finalmente logra reaccionar, desarmando a Steve y lanzando la contraofensiva. Agotado, el Capitán América dice que Bucky es su amigo y Tony responde que también lo fue suyo, lanzando un puñetazo que deja al antiguo líder de los Vengadores aturdido. A pesar de todo eso, Steve no se rinde y continúa atacando a Tony, usando el escudo para golpearlo hasta que rompe el reactor Arc. Ahora que Stark no tiene más energía para continuar, el Capitán América recoge su escudo y ayuda a Bucky a levantarse. Al ver eso, Tony dice que su padre fabricó el escudo y que no merece usarlo, lo que hace que el capitán deje caer el disco de vibranium. Después de todo, Tony regresa al complejo de los Vengadores. Cuando recibe un paquete, Stark lo abre para encontrar una carta del Capitán América disculpándose por haber guardado en secreto la verdad sobre sus padres, junto con un número de teléfono al que puede llamar cada vez que necesite ayuda. Mientras termina de leer el mensaje, Tony recibe una llamada de Ross, advirtiéndole de un asalto a la prisión, indicando que el Capitán América y el Soldado del Invierno han rescatado a los Vengadores atrapados. Una vez realizado el rescate, Bucky se dirige a Wakanda y pide ser congelado hasta que encuentren una forma de reparar su mente, eliminando el control de Hydra. Una vez congelado, Steve va a ver a T'Challa y le advierte que si la ONU lo descubre, vendrán por él, pero el rey de Wakanda no se intimida y responde que tiene ganas de verlos intentarlo. Entonces, ¿qué te pareció esta película? Déjalo en los comentarios abajo. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete para más resúmenes de películas. ¡Hasta la próxima!